Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Y el título del mensaje en esta mañana es Hablando con Dios en todo tiempo. Hablando con Dios en todo tiempo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Señor, se ha leído tu palabra. Hemos cantado con gozo, Señor, porque estamos cantando para adorarte a ti. Y seguimos en esa misma actitud de adoración, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Señor, que tú ministres poderosamente a los corazones de cada uno de los hermanos que están aquí, de las visitas que puedan haber en medio nuestro y de todos aquellos, Señor, que nos ven a través de los distintos medios tecnológicos. Señor, esta es una iglesia que quiere adorar y que quiere exaltar, y que lo queremos hacer con gozo, Señor. Primeramente por quien tú eres, Señor. Y segundo, Señor, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra de parte de tus hijos. Que tu mensaje llegue poderosamente a las vidas de la audiencia, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Hablando con Dios en todo tiempo. Pablo nos exhorta en Efesios 6:18 de la siguiente manera. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque Pablo, una y otra vez, les recordaba a todos los hermanos en Cristo, a través de sus 13 epístolas, que la oración es indispensable para el cristiano. Primera de Tesalonicenses, Pablo dice: iglesia, orad sin cesar. Orar sin desmayar. Hermanos, porque como nosotros, como hijos de Dios, podemos tener una relación con el Padre si no lo conocemos, si no pasamos tiempo con Él. Y la predicación en el día de hoy no es para desanimarnos, al contrario, es para animarnos a que nosotros podamos entender como pueblo de Dios que una de las armas más poderosas que nosotros tenemos para contrarrestar toda la maldad es a través de la oración. Es ir delante de la presencia del Señor y derramar nuestro corazón y decirle: Señor, necesito más de ti. Decía el gran predicador norteamericano D.L. Moody: Señor, antes de llenarme, vacíame de toda la carnalidad y mundanalidad que hay en mí. Y eso precisamente es la oración. La oración es el medio a través del cual nosotros tenemos una relación de intimidad con el Señor. Porque eso es lo que el Señor desea de cada uno de sus hijos.
Y siempre el Espíritu Santo trae a mi memoria a dos enamorados. En el año 1975, a finales, yo conocí a Sonia por la gracia del Señor. Y a ella no le gusta que hable de estas cosas, pero me tengo que confesar. Desde el momento en que la vi, en un periódico, mi hermano, me enamoré de ella. Inalcanzable para mí, yo estaba estudiando. La veía bien lejos. Pero recuerdo que oré al Señor y le dije, mira, Señor, no era convertido, escuche bien, pero tenía temor de Dios porque iba a una iglesia. Había escuchado la palabra. Le dije, mira, Señor, yo he sido huérfano toda mi vida, aunque con padre y madre me abandonaron desde temprana edad. Yo no sé lo que es el amor de un padre. Yo no sé lo que es el amor de una madre. Pero hay algo que hay en mí. Tuve el amor de un abuelo que me amó intensamente. Y los primeros pasos en el Evangelio fue por la gracia de Dios a través de él. Mi abuelo siempre me decía dos cosas bien importantes. Amar al Señor sobre todas las cosas. Y si está en la voluntad de Dios que te cases, honra también a tu esposa. Yo no sabía lo que era eso. Le dije, Señor, yo te pido, yo te ruego, que si es tu voluntad, esta sea mi esposa. Dios lo hizo posible. Y después, cuando me casé con ella, le pedí al Señor que me enseñara a ser un buen padre, porque yo no había tenido un buen modelo de lo que era un buen padre. Un buen abuelo sí, pero no un buen padre. Y cuando nosotros no tenemos un buen modelo de lo que es un buen padre, muchas veces se nos hace difícil a ver a Dios como un buen padre. Porque lamentablemente traemos a la memoria las cosas pasadas que Pablo dice que no las debemos traer, pero vienen a nuestra mente. Y las heridas, los abandonos, los rechazos de aquellas personas que realmente están en el mundo para amarnos, muchas veces hacen mella en nosotros y cicatrices profundas que solamente por la gracia de Dios puede sanar. Mi hermano, hablando con Dios es necesario para el cristiano, porque la oración sí es comunión con Dios, es comunicación con Dios, pero más que tener comunicación con Dios, la comunión es lo más importante con el Señor. Cada vez que vamos delante de la presencia del Señor, el Señor nos escucha, mi hermano. El Señor está ahí pendiente. ¿Qué me dirá hoy, Walter? ¿Qué me dirá Carlos hoy? Y aunque Él conoce ya toda palabra antes que salga de nuestra boca, el Señor anhela, mi hermano, tener esa relación con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él no es un Dios que está a la distancia. Él es un Dios que habita en cada uno de los creyentes a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos conduce a que nos podamos comunicar de una forma efectiva con nuestro Dios. Cada vez que yo voy delante de la presencia del Señor y usted va como creyente delante de la presencia del Señor, usted tiene que recordar que es por la gracia de Jesucristo que usted puede dirigirse al Padre. Y cada vez que vamos en oración, nosotros debemos expresar ante el Señor una dependencia, mi hermano, y una confianza absoluta en que Dios nos escucha y Dios nos contestará de acuerdo a su voluntad en gloria. Mi hermano, el gran predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. En una ocasión le preguntaron, pastor, ¿por qué sus mensajes son tan poderosos? ¿Por qué en tan poco tiempo miles de personas abarrotan el tabernáculo metropolitano de Inglaterra? Y él le dijo a las personas,
vengan conmigo. Yo les voy a decir por qué. Y los llevó al sótano de ese templo majestuoso en Inglaterra. Y allí en aquel sótano, mi hermano, mientras se predicaba la palabra de Dios, habían cientos de hermanos clamando al Señor para que la gloria de Dios se manifestara en aquel lugar. Y que Dios tocara el corazón a través de la palabra, el corazón de aquellos perdidos. De aquellos que estaban sin fe, sin esperanza y sin consuelo, mi hermano. Dios hace todas las cosas posibles a través de la oración del justo. No por el justo, sino por lo que Él ha prometido en su palabra. Mi hermano, ¿qué ha causado realmente la pérdida de ese anhelo, de ese deleite en hablar con el Señor? Después de los ataques terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono en Estados Unidos en el año 2001, muchos evangélicos creían que había comenzado un proceso de avivamiento en la nación norteamericana. ¿Por qué? Porque durante 90 días, un poquito más, en todos los lugares se levantaba altar de oración. Los juegos de pelota, los juegos de fútbol, todos comenzaban con una oración. Regresó la oración a las escuelas. En las universidades se hacían círculos de oración. En los hospitales se hacían círculos de oración. La gente en las calles, en las esquinas, clamaba al Señor. Pero ese fervor fue pasando al pasar los días. Los cristianos muchas veces empezamos con mucho fervor nuestra relación como cristianos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando Dios llegó a su vida por primera vez? Lo que muchos llamamos el primer amor con el Señor. Estábamos tiempo con el Señor. Estábamos enamorando al Señor como hace una persona enamorada a la otra persona. Queríamos estar en la presencia del Señor. Pero al pasar el tiempo, fuimos perdiendo ese fervor. Y podríamos mencionar posiblemente muchas de las causas que han llevado a muchos cristianos, inclusive a iglesias, congregaciones completas, a dejar a un lado la oración y a dedicarse dentro de los cultos a hacer otras cosas que entretienen a la audiencia. Mi hermano, nosotros tenemos que reconocer que como seres humanos muchas veces nosotros buscamos el rostro del Señor en los tiempos oscuros, en los tiempos más difíciles para nosotros, cuando estamos en el invierno del corazón, cuando muchas veces estamos desesperados por alguna situación que nos ha venido, por alguna decisión que tenemos que tomar. No debemos sentirnos mal. El propósito no es que nos sintamos mal. El propósito es que veamos lo siguiente. El pueblo de Israel era así. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y lo hizo de una forma maravillosa, con milagros. Todos eran testigos de la grandeza del Dios de Israel, mi hermano. Pero estuvieron 40 años vagando en el desierto. Y 40 años que la queja, las querellas fueron continuas. Y Dios tenía constantemente que estar recordándole a su pueblo que aun cuando era un pueblo rebelde, que aun cuando era un pueblo contumaz, Él los seguía amando. Porque el amor del Señor, mi hermano, es un incondicional. Pero ¿por qué oramos? Porque cada uno de nosotros tiene que reconocer, como cristiano,
que nosotros dependemos de la fuerza, de los talentos, de la provisión del Señor. La ciencia ha avanzado muchísimo. Muchísima tecnología que nos distrae a diario de tener un tiempo de intimidad con nuestro Señor. Vivimos en una sociedad donde la informática se ha convertido en una forma de diversión para las personas. Y tenemos un aparatito que nos acompaña los 7 días a la semana, a muchos los 24 horas del día, porque lo dejan al acostarse al lado. Y queremos estar conectados todo el tiempo, a ver quién se ha comunicado con nosotros, o ver qué tipo de información realmente puede llenar una expectativa de conocimiento que tenemos los seres humanos. Y entonces, mi hermano, Josué decía, como decía nuestro hermano Carlos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Ustedes adoren al Dios que ustedes quieran adorar. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi hermano, hay 3 puntos en este mensaje que yo quiero traer en esta mañana. Los versículos que he seleccionado, hemos orado intensamente, primeramente para que el Señor nos hablara a nosotros, mi hermano. Y los que están aquí, que vienen consistentemente a orar los domingos de 9 a 9 y media y los miércoles, saben que le he dicho a la iglesia, tenemos que orar intensamente. Hay veces que nosotros quisiéramos que todas las personas conocieran al Señor. Pero ¿cómo van a conocer al Señor si no hay quien les predique? Si no hay quien les enseñe. Si no hay quien vaya a ellos, mi hermano, a llevarles las buenas nuevas de salvación. Tenemos que entender que cuando el Señor llama, el Señor capacita a la persona. Y el Señor llama y capacita porque lo va a respaldar para su gloria. Pero nosotros debemos ser intencionales en esa relación que debemos tener con el Señor, primordialmente a través de la oración y el estudio de la palabra. Y miren lo que dice nuevamente estos versículos. El Sermón del Monte. Cristo habló en 3 ocasiones de la oración. Si usted recuerda el Sermón del Monte, comienza en el capítulo 5 de Mateo y se extiende hasta el capítulo 7 de Mateo. Es el sermón más largo que Jesús ha dado, registrado en las Escrituras. Y en ese sermón, en 3 ocasiones, Jesús habla de la oración. Veámoslo aquí. Capítulo 6. Jesús le dice a sus discípulos cómo no orar. Y le dice en el capítulo 6, no oren con vanas repeticiones. No oren como lo hacen los fariseos, sino que enciérrese cada uno en su cuarto, en su aposento, y allí el Señor revelará su rostro a cada uno de ustedes. En el mismo capítulo 6, hablando de la oración, Jesús le dice a sus discípulos cómo orar. Y le da una oración modelo, el Padre Nuestro. Y cuando usted comienza a leer el Padre Nuestro es un momento de derramar nuestro corazón delante del Señor. Y lo primero que dice el Padre Nuestro es reconocer la grandeza, la soberanía, la magnificencia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos reconociendo
que estamos delante de un Dios santo, mi hermano. Y si estamos delante de un Dios santo, tenemos que ir con una actitud de humildad, pero con una actitud de reverencia, porque estamos delante de la presencia del Dios mismo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando Isaías tuvo la oportunidad de ver la grandeza y la magnificencia del Señor, Isaías se enmudeció y creía que iba a morir. El mismo Dios le tuvo que dar fortaleza. Pero Isaías vio la santidad de Dios. Y esa es la actitud que como cristianos nosotros debemos tener cada vez que vamos ante la presencia del Señor, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros, que por la gracia de Jesucristo es que podemos ir ante el trono de gracia de nuestro Señor. Mi hermano, y tercero, en el Sermón del Monte, el Señor habla nuevamente de la oración y son los versículos que yo acabo de leer. Y miren lo hermoso ahora de cada uno de estos tres puntos. ¿Cómo no orar? ¿Cómo el cristiano debe evitar orar? El no orar. Cuando usted se acerca delante del Señor, usted tiene que saber que no nos acercamos para repetirle una y otra vez las mismas cosas. Y no es que no se los recordemos, seguro que sí. Pero muchas veces nuestras oraciones se convierten simplemente en una letanía. Tenemos tantos sueños que queremos salir rapidito. Y como dice Nicolás Tranchini, no nos deleitamos en la adoración y en la oración delante de la presencia del Señor. ¿Cómo no orar, mi hermano? No debemos orar por obligación. No debemos orar como si Dios necesitara que yo me comunicara con Él. Dios está completo en sí mismo, mi hermano. Él no necesita que sus hijos realmente se sientan con esa carga de que yo tengo que orar por obligación, porque me enseñaron a orar todas las noches y después no puedo dormir si no oro. No, mi hermano, que cada vez que vayamos delante de la presencia del Señor, vayamos con esa actitud del Padre nuestro que estás en los cielos. Estoy rendido, estoy humillado delante de tu presencia. Tú conoces mi corazón, Señor. Dame espíritu de oración. Ayúdame a orar. Y sabe que el Espíritu Santo que está en nosotros nos dará fuerza como el águila para que nosotros podamos derramar nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Porque cuando nuestro corazón está abatido, cuando nos sentimos perdidos, el Señor dice: trae tus cargas a mí, que yo te haré descansar. No hay mejor lugar que estar postrado a los pies de nuestro Señor. Mi hermano, hay personas que no oran. Y yo esto lo he escuchado tristemente como pastor muchas veces. En una ocasión una persona me dijo: ¿pero para qué yo voy a orar? Si Dios sabe todas las cosas. ¿Para qué yo voy a orar si Dios siempre va a hacer su voluntad? Mi hermano, pues precisamente por eso es que tenemos que orar, porque no sabemos cuál es la voluntad del Señor en algún momento determinado. Si yo no tengo una relación con Él, si yo no voy a la palabra, yo no voy a saber. Si no lo conozco, ¿cómo voy a tener esa relación con Él? Y si fuésemos a mencionar razones, tendría muchísimas razones para decirle el por qué nosotros debemos orar. Pero simplemente, por cuestión de tiempo, le voy a dar 3. Tengo 538 aquí. Lo primero es que orar expresa nuestra confianza y nuestra dependencia de Él.
Señor, oro, ¿por qué? Porque tú me has salvado. Oro porque recuerdo que cuando tú todavía no habías llegado a mi vida, yo estaba perdido, sin fe, sin esperanza y sin consuelo. Estaba desesperado, Señor. No tenía razón para vivir. Vivía, pero no sabía que tenía que vivir para adorarte a ti. Existía, caminaba, pero estaba muerto como un zombie. Mi hermano, Dios te ama, Dios me ama, pero Dios quiere que nosotros vayamos delante de su presencia pensando en todo momento que nosotros necesitamos de Él, porque el propósito fundamental de la oración es adorar a Dios, es magnificar su nombre, mi hermano. Dios se place cuando sus hijos le cantan. Dios se place cuando sus hijos derraman lágrimas delante de su presencia. Dios se place, mi hermano, al saber que esa obra de redención en nuestra vida, que aún no se ha terminado, que Dios está perfeccionando, Dios lo está perfeccionando para la gloria de Él, mi hermano. Y no para que nos reconozcan lo bueno que somos, porque bueno, dice la palabra del Señor, que no hay ni uno. En este pasaje que yo he seleccionado, hay tres aspectos bien importantes que yo quiero que usted esté bien pendiente. Mire, el versículo 7. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Si usted se da cuenta y lo analiza, esas palabras, el Señor nos está invitando a que nosotros le pidamos. Él es el que nos invita. Él es el que nos está diciendo, pide. ¿Qué necesitas? Pero no se queda ahí. Observe. Ahí viene una respuesta ahora. Él nos invita, pero nos da inmediatamente, mi hermano, una respuesta. Y nos da una garantía y una promesa de que si nosotros pedimos, ¿qué va a hacer el Señor? Él nos va a dar. ¿Se dan cuenta? Que la oración no es en vano. Yo dependo del Señor. Yo le voy a pedir al Señor. Pero hay algo maravilloso a cambio. Él no tiene que hacerlo, hermano. Pero se place en darnos lo que conforme a su voluntad nosotros hemos pedido. Así es que tenemos una invitación en ese versículo, pero tenemos una promesa del Señor. Y el Señor cumple fielmente sus promesas, mi hermano. Y observen entonces el resto del versículo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque el versículo 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe. No te vas a quedar con las manos vacías. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá, mi hermano. Maravilloso. Estamos ante la presencia de un Dios que sabe que si nosotros pedimos es porque necesitamos. Porque nadie pide de corazón si no necesita. Pedimos porque necesitamos. Buscamos porque nos sentimos perdidos y confundidos. Y llamamos porque deseamos entrar en la presencia del Señor. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros hacemos caso omiso a ese versículo, ¿qué ocurre si no pedimos? ¿Qué ocurre si no buscamos? ¿Qué ocurre si no hallamos? Pues ¿qué ocurre? Algo
que nosotros estamos viendo todo el día a nuestro derredor. No recibimos. Nos quedamos estancados en nuestro crecimiento espiritual. Te salvo por gracia, pero recuerde algo, mi hermano. La soberanía, la voluntad de Dios siempre va a estar ahí. Pero nosotros tenemos que estar delante de la presencia del Señor intencionalmente buscando el rostro del Señor. Porque si al niño no se le da leche al nacer, no puede crecer. Y nosotros tenemos que ir delante de la presencia del Señor constantemente, mi hermano, como le decía, derramando nuestro corazón, pidiéndole al Señor, Señor, yo dependo de ti. Sabe que cuando yo escudriño la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, yo encuentro lo siguiente, y usted lo sabe. Adán y Eva en los primeros 2 capítulos de Génesis no tenían que orar. Porque Adán y Eva tenían una relación perfecta con el Padre. Hablaban de tú a tú. Dice que el Señor se paseaba allí en el huerto del Edén. Le suplió todas las necesidades que tuvieron Adán y Eva. Dios hizo todo perfecto. Toda la creación del Señor fue perfecta. Pero en el capítulo 3 nosotros encontramos que la historia cambia. Y se introduce el pecado en la humanidad. Y tanto Adán como Eva le dieron la espalda al Señor. Se envolvieron en su propio egoísmo, en lo que ellos querían obtener, y se olvidaron de la promesa que el Padre les había hecho. Y desde ese momento en adelante, mi hermano, se hizo necesario la oración. Porque ya esa presencia, esa oportunidad hermosa que tuvo Adán y Eva, ya la habían perdido. Por razón, por causa, por motivo del pecado. Y Dios hace 2 cosas con el pecado. Escuche bien lo que yo le voy a decir ahora. O Dios destruye el pecado porque Él es santo, o Dios te aleja del pecado. Y eso fue lo que el Señor hizo. ¿Los podía destruir? Sí, los podía destruir. Pero el Señor optó por dar una oportunidad en su gracia a aquella pareja, aquel matrimonio que Él había creado. ¿Sabe que todos los días el Señor está haciendo eso con nosotros? Todos los días, mi hermano, usted y yo somos infieles. Pecamos con nuestros actos. Pecamos simplemente con nuestro pensamiento. Pero qué bueno que el Señor me dice, pedid. Pides misericordia, tienes misericordia por mi Hijo amado Jesucristo. Pide perdón, ya el perdón te ha sido otorgado. Tus pecados han sido perdonados. Los de ahora, los del pasado y los del futuro han sido perdonados. ¿Por qué? Por cuanto tú clamaste, por cuanto tú has creído en Cristo, nueva criatura ya tú eres hace rato. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas, mi hermano. Esa es la convicción. Esa es la certeza que usted y yo como creyentes, mi hermano, debemos tener siempre. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Porque lo menos que quiere hacer esta carne es arrodillarse, es levantar las manos y clamar al Padre Celestial. Hermano, decía una hermanita orando en el devocional, esto es una lucha espiritual. Y no vean la lucha espiritual del cristiano entre Dios y Satanás, ¿sabe? Porque ya Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Esto es una lucha entre mi carnalidad, entre mi yo y las bendiciones que Dios me quiere dar. Y parece muchas veces que no tiene sentido, que no es lógico, y yo quiero que ustedes entiendan lo que yo les voy a decir ahora. Hay veces que nosotros
Queremos bendición. Pero no creemos en que el Señor nos puede dar esa bendición. Hay veces que usted y yo tenemos unos anhelos y no los llevamos al Señor porque creemos que el Señor no los puede dar. Oiga, si usted tiene un anhelo de ser un mejor creyente, pida que se le va a dar en abundancia. Si usted tiene un anhelo de que usted quiere ser más sabio, Santiago dice, el que se encuentre falto de sabiduría, pida al Señor que Él la dará. Escuche bien, me cita correctamente, usted necesita un trabajo, pídalo al Señor. Ahora, después cuando esté en el trabajo, glorifique a Dios donde usted está. Usted quiere un carrito, pídaselo al Señor. Y el Señor lo va a dar si es para la gloria de Él, para que cuando vean al hermanito que se quedó a pie por el camino, usted lo monte aunque el hermanito esté lleno de tierra hasta las orejas. Porque muchas veces pedimos las cosas, Señor, para tu gloria, y nos olvidamos de serle fiel al Señor cuando eso ocurre. Mi hermano, este pasaje, yo lo he estado orando, he estado tratando de digerir todo lo que el Señor nos muestra en versículos tan cortitos como esto. Mi hermano, Dios me invita a orar a base de su promesa. Recuerden que le dije invitación, promesa. Dios me invita a orar con la convicción y la certeza que yo debo de tener que si yo estoy pidiendo para la gloria de Dios dentro de la voluntad perfecta del Señor, el Señor va a conceder. Porque eso es lo que dice su palabra. Ahora, escuche bien, le dije dentro de la voluntad del Señor. Y aquí entonces tenemos otra batalla espiritual. Señor, pero si yo te he estado pidiendo esto. Y entonces muchas veces comenzamos a describir lo que le estamos pidiendo una y otra vez. Pero no tenemos la actitud correcta de ir ante Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón dependiente del Señor. Y nos olvidamos que Romanos 12:2 dice, ve la voluntad de Dios. Tiene 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Pero es la voluntad de Edgardo? No, es la voluntad del Dios de los cielos. Es buena, es agradable y es perfecta. Lo importante, mi hermano, en todo este proceso es que usted pueda reconocer que lo que Dios te va a dar es mejor que lo que tú estabas buscando o es mejor de lo que tú te imaginabas. Que no lo vea en el momento puede ocurrir. Pero por la gracia de Dios, en su momento nosotros vamos a ver que lo que Dios nos ha dado es lo mejor. Mi hermano, versículo 8 dice de la siguiente manera. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Mi hermano, ¿por qué entonces podemos pedir? ¿Por qué entonces podemos buscar? ¿Por qué entonces podemos llamar? Y la respuesta es bien sencilla. Veamos los versículos 9 y 10. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y ahora viene el texto clave. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
no es buscar, no es llamar, es que Dios da las cosas dentro de su voluntad y las da mejor, como yo le decía hace un momentito, de lo que nosotros esperábamos. Y Jesús aquí en el Sermón del Monte está haciendo una analogía terrenal. Jesús está comparando la bondad de Dios con el hombre. Jesús está comparando aquí, mire, el corazón de Él con el corazón del ser humano. Y quiero que lo vean con toda claridad, mi hermano. ¿Cómo es el corazón del hombre? Porque bueno, no hay ninguno. Como está escrito, dice la palabra del Señor en Romanos 10:12. Mira lo que dice Pablo en Romanos 3:10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, mi hermano. Todos estamos incluidos aquí. En nuestra carnalidad, en nuestra pecaminosidad, todos estamos incluidos, mi hermano. Ahora vea usted la gracia de Dios. Tu vida y la mía, al momento de que Cristo, por su misericordia y su gracia, llegó a nuestras vidas, nos transformó. Por eso es que cuando nosotros pedimos, mi hermano, a través de Jesucristo. Porque ¿quién es el que tiene los méritos para ir al Padre? No yo, sino nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos, mi hermano. Solamente a través de Jesucristo. Ese es el corazón del hombre. Somos pecadores, mi hermano, redimidos en el Señor por su gracia, pero somos pecadores. Ahora, ¿quién es Dios? ¿Qué dice la palabra del Señor, mi hermano, con respecto a Dios? Dios, dice el Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mi hermano, ¿cuál es entonces la naturaleza de Dios? Lo vemos en ese versículo. Porque Jehová es bueno. Él no cambia. Jehová es inmutable, mi hermano. Jehová no cambia como cambia la sociedad. Jehová no cambia como cambian mis preferencias como ser humano. Jehová no cambia como cambia realmente la cultura, las tradiciones de una sociedad. Jehová sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre, mi hermano. Por lo tanto, Él es bueno, y mire lo que continúa diciendo, porque para siempre es su misericordia, mi hermano. Su mano no se ha cortado. Su mano está ahí bendiciéndote todos los días. Me han escuchado decir esto en otras ocasiones. Si tú te levantaste en esta mañana y puedes respirar, es porque la gracia de Dios te cobija. No hay otra forma. Hermano, estaba recientemente en una funeraria. Y mientras observaba las pinturas que hay en esa funeraria, a mí me encanta la pintura. La utilicé en una ocasión para romper el hielo entre mi esposa y yo, cuando estábamos enamorándonos. Les regalé un cuadro. Esto fue en 1976. Le encantó y se la pegué. Gloria al Señor. Mi hermano, ese cuadro está en la sala del comedor. Jorge lo ha visto muchas veces.
en la sala del comedor de mi casa. Dios nos ha permitido cambiar de residencia en 3 o 4 ocasiones. Pero el cuadro, mi esposa dice, ese cuadro viene para aquí. Y ella lo pone. Para que usted vea que todavía dura la cosa. Mi hermano, y quiero que vean lo hermoso que es el Señor en todo este proceso. Dios es misericordioso y estaba en la funeraria y estaba observando aquello. Ustedes creen que se me había olvidado. Estaba observando todos los cuadros hasta que llegué a la puerta del director de esa funeraria. Y cuando observo a mano izquierda, voy a llegar hasta ahí, hasta la puerta, me tenía que detener porque ahí llegaba la exposición. Observo a la izquierda la siguiente pintura. Un río embravecido. 2 naves por ese río tormentoso. De momento se enfrentan ante una cascada más profunda que el Niágara. Comenzaron aquellos barcos a romperse por la mitad y a caer en caída libre por aquella cascada. Pero de una forma, en un lado de ese cuadro, bien diminuto, veo que hay una pequeña barcaza, una yolita, y veo unos marineros, unos tripulantes de uno de aquellos barcos tratando de navegar en contra de la corriente. Y yo miraba y observaba y decía, Señor, esa es la vida del creyente. Nadar en contra de la corriente. Amado, tú y yo somos una contracultura. Tú y yo que amamos al Señor por su gracia, estamos en el mundo. Nuestro campo misionero es el mundo, sí, pero no somos del mundo. Y cuando llego al cementerio, el fallecido fue veterano. Habían unos actos que estremecen las fibras y los sentimientos de cualquier persona. Un acto honorífico a un veterano que muere. Cuando yo escuché aquella trompeta y vi aquellos actos de cómo se hacía guardia, reverencia ante un féretro y cómo se doblaba aquella bandera, el Espíritu Santo trajo a mi corazón de que el creyente no tan solo está nadando en contra de la corriente, sino que el creyente es peregrino y forastero, porque nosotros no hemos llegado todavía a nuestra patria celestial. Y si aquellos actos eran hermosos, porque lo son, de un hombre que fue patriota, que le sirvió al ejército por muchos años, algo llenaba de gozo y de alegría al saber que aquella persona que estaba en aquel féretro allí, aquel cadáver, fue de un hombre también, que sabía que su patria no era esta, porque sirvió al Señor hasta el último día que el Señor lo llamó a su presencia. ¿Qué tiene que ver eso entonces con los versículos que hemos predicado? Dios te promete a ti como un buen padre, como un padre misericordioso, que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, mi hermano, nosotros tenemos que entender que si no pedimos, no buscamos, ni llamamos, nos vamos a quedar estancados en nuestro crecimiento como cristianos. Nadamos en contra de la corriente. Y si no crecemos en Cristo Jesús, mi hermano, es posible que podamos sucumbir.
de la misma manera. Oiga, no le pasó a Pedro. Pedro le dijo a su maestro: maestro, todo el mundo te negará. Todo el mundo te dejará, pero yo no. ¿Y qué hizo? Se lo advirtió el maestro: antes que cante el gallo 3 veces, 2 veces tú me negarás. Así fue, mi hermano. ¿De dónde viene la misericordia? Del Señor. Y si la misericordia viene del Señor, entonces yo tengo que depender constantemente del Señor. Mi hermano, ¿por qué entonces la oración del cristiano es efectiva? Y les voy a mencionar unas razones bien ligerito como conclusión, y con eso vamos terminando. Dije, vamos terminando. La oración es efectiva, mi hermano, porque Dios ha escogido, Él ha seleccionado atendernos. Porque volvemos. ¿Usted pide? ¿Por qué? Porque va a encontrar. Usted pide porque Dios contestará sus oraciones. ¿Pero por qué eso es posible? Porque Él así lo ha decretado. Y escuche bien, la palabra decretado implica que el único que puede decretar con certeza es el Señor. Y Dios nos ha dicho que Él es misericordioso, que Él está con nosotros. Mi hermano, porque Él escucha cuando clamamos a Él. Dice el Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Clama los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia del rey David? El rey David, en un momento determinado, Salmo 40, tuvo que ir delante de la presencia del Señor a llorar sus angustias, a llorar sus penas, mi hermano. Como consecuencia de su pecado, el profeta Natán le había dicho bien claro a David que aunque Dios había escuchado su oración de arrepentimiento, la espada no se apartaría sobre su casa. Y David comenzó a vivir una tragedia en su hogar. Amnón abusa sexualmente de su hermana, media hermana Tamar. Como David no hizo nada, Absalón dijo: yo voy a coger la justicia. Y no tan solo eso, sino que voy a dividir el reino. Y comenzó Absalón a tratar de minar, de resquebrajar, era una palabra de mi abuelo, resquebrajar el reinado de David. Y cada vez que veía a una persona en los lugares públicos le decía: yo puedo hacer mejor que el rey. Y yo te puedo bendecir más que el rey. El propio hijo, tratando de dividir el reino. Nunca se apartó la espada sobre la casa de David. Pero David dijo pacientemente: esperé en el Señor. Pacientemente esperé en el Señor. ¿Y qué pasó? El Señor escuchó mi oración, escuchó mi ruego. Pero no tan solo eso, puso mis pies sobre peña, sobre la roca que es Cristo. Puso mis pies sobre la peña y me dio una nueva canción. ¿No te ha ocurrido eso, que cuando Dios te habla a través de su palabra, tú comienzas a sentir, a experimentar esa paz que sobrepasa todo el entendimiento? Yo sé que a más de un hermano le ha pasado esto en el lecho de enfermo. Yo sé que Emily ha pasado por eso. Gravemente enfermo.
Y el Señor le ha ministrado a través de su palabra y le ha dicho: no temas, manada pequeña, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos hemos desfallecido en algún momento determinado? Nuestras fuerzas nos han dejado, mi hermano. Lloramos día y noche, clamamos día y noche, mi hermano. Y aparentemente no vamos a recibir respuesta. Pero Isaías decía que Dios dará nueva fuerza y que nos levantaremos como águilas, mi hermano. Porque nuestras fuerzas son renovadas día a día por el Señor. Su misericordia son nuevas cada mañana. Mi hermano, ¿dónde está la confianza del cristiano? Porque si tuviésemos fe como un grano de mostaza, mi hermano, veríamos la gloria y la maravilla de Dios en nuestras vidas, en nuestros familiares, en la iglesia y en el mundo entero. Porque la palabra de Dios se seguirá predicando hasta que el Señor ya haya salvado todas las personas que están en su redil. Escuchen esto. Cada vez que usted predica, cada vez que usted enseña, cada vez que usted modela el evangelio, sepa lo siguiente: que usted está sembrando para la eternidad. Y que un día cuando estemos delante de la presencia del Señor, el Señor te dirá: por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la esperanza del cristiano. Por eso es que tenemos que orar, mi hermano. Porque nosotros dependemos totalmente del Señor. Oiga, y ya estoy terminando. Este es el problema de los pastores. Piense el Viernes Santo. Pero no piense en usted. Piense en los apóstoles. El Viernes Santo. Su maestro había sido crucificado. En una muerte tan indigna. En una muerte tan violenta que solamente morían en la cruz aquellos criminales que no tenían ya ninguna alternativa en la sociedad para ellos. Dejaron al maestro. Se fueron a hacer lo que antes hacían. ¿Usted se imagina la burla hacia aquellos apóstoles? De la gente que lo habían visto caminar con el Señor. ¿Y qué pasó con tu maestro ahora? Y lo que tú decías, ¿qué vas a hacer ahora? Pues mire, sucumbieron. Les dije ahorita que muchas veces estamos como esos barcos que se caen en la enorme cascada y son tragados por la cascada. Eso mismo pasó con los apóstoles. Regresaron a sus antiguos oficios y ocupaciones. Pero ¿quién los fue a buscar? El Señor resucita. Y el que va al encuentro de ellos nuevamente es Jesús. Y Jesús los atrae. Y los trae nuevamente con cuerdas de amor. Tú tienes y yo tengo el Espíritu Santo. Y sabe la obra maravillosa, una de las obras maravillosas del Espíritu Santo, que es una persona, no es una fuerza, ni es una luz, ni es el calma, no, es una persona. ¿Y tú sabes lo maravilloso que es el Espíritu Santo? Es que cuando yo no estoy caminando por la senda correcta, el Espíritu Santo me dice: mira, no es por donde tú quieras ir, es por aquí. Ese es el camino angosto. Por ahí es donde tienes que caminar. Porque yo voy marcando los pasos y tú entonces vas a seguir mis huellas y tu piel la vas a poner donde son marcadas mis huellas. Oiga, mire, Romanos 8, ¿quién nos podrá separar del Señor? Dice Isaías que nosotros estamos en la palma de la mano de nuestro Dios. ¿Y sabe lo que el Señor ha hecho cuando Él ha cerrado su mano? Cristo ha puesto su mano. El Espíritu Santo lo ha sellado. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? En sus manos estamos seguros. Recuerde siempre,
como cristianos debemos pedirle al Señor en oración que podamos sembrar para esta vida es corta. Esta vida simplemente es un punto en el panorama de la eternidad. Pero mi Dios es principio y fin. Mi Dios es el alfa y el omega. Mi Dios es todopoderoso. En sus manos, mis amados hermanos, estamos seguros. El motor de la iglesia del Tabernáculo Metropolitano de Spurgeon estaba en el sótano. Cientos de hermanos orando mientras se estaba celebrando el culto y mientras se estaba predicando la palabra. Iglesia, tenemos que orar. Iglesia, tenemos que gemir delante de la presencia del Señor. Iglesia, tenemos que llorar delante de la presencia del Señor y pedirle al Señor por el que está perdido. Dale que nos dé pasión, Señor, por mi familiar que no te conoce. Una vez más, le traigo la ilustración. Cuando estamos en una funeraria, los pastores, y sabemos que esa persona no era creyente, no dio fruto por el testimonio de los que nos hablan, llega a nuestro corazón una tristeza profunda. Por eso es que nos gastamos para el Señor. A eso es que Dios te está llamando, a que tú te gastes para Él, a que tú puedas ir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, yo te necesito. Ayúdame en mi incredulidad. Aumenta mi fe. Porque yo quiero vivir para ti. La vida es corta. Nuestros días están contados por el Señor, pero yo no sé el día ni la hora en que voy a partir de este mundo. Pero yo, por la gracia de Dios, tengo la convicción de que el día que yo cierre mis ojos en esta tierra, los abriré delante de que podamos amar al Señor de esa manera. Que podamos decirle: Señor, amarte, servirte, orar, cantarte es un deleite. Y ese deleite lo produces tú. Porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Tu palabra es más dulce que la miel, decía el Señor. Enséñame a vivir, no por vista, sino por fe, para tu gloria, mi hermano. La oración es un privilegio, mediante el cual nos reunimos con el único y santo Dios. Y debemos honrar siempre a nuestro Padre, reconociendo quién es Él y quién Dios. Que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ilumine y nos dirija por el camino angosto. Porque por ese camino, que nada nos distraiga de este mundo. Y aunque estamos en él, predicamos, enseñamos, vivimos, padecemos. Sí, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos. Señor, gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú escuchas cuando a ti clamamos. Señor, clámalos y Jehová oye. Claman los justos y Él abre sus oídos. Tiene misericordia de nosotros e inclina su rostro hacia el afligido. Señor, que podamos orar como Habacuc. Aunque falte el alimento, aunque falte la vaca, aunque inclusive no veamos nada con nuestros ojos, podamos depender. Que podamos orar como Ana oró por un hijo, que se levantó del templo gozoso, porque sabía que había derramado su corazón delante de tu presencia. Y que, como le dijo el sacerdote Elí, que el Dios de Israel escuche tu plegaria. Y así fue. Y en la mañana de hoy, Dios, esta iglesia te alaba. Esta iglesia te adora. Esta iglesia exalta tu nombre, Dios. Porque tú eres el Dios de esta iglesia. Oh, Dios mío, bendice a cada uno de mis hermanos. Los que están aquí, los que escuchan y ven a través de las redes. Toca el corazón, Señor, de aquel que no te conoce, Dios. Porque si tú tocas el corazón, Dios mío, tu palabra no retorna atrás vacía. Y tú harás el milagro más grande que tú haces del ser humano. Abrir su entendimiento, darle vida a un espíritu muerto. Te rogamos que tú lo hagas, Señor. Que tú seas hablando a cada uno de mis hermanos conforme a su necesidad. Y que podamos traer a tus pies nuestra carga. Tú la harás ligera, Dios mío. Gracias, Señor.
por la oración. Gracias por tu palabra. Gracias por Señor. Tal vez no veamos las respuestas de un corazón arrepentido en el día de hoy. Pero si tú obras y por tu Espíritu Santo, esa persona entiende delante, tu vida será transformada. Y tú le darás esperanza y tú pondrás un nuevo cántico en su ser. Espíritu Santo, bendito es tu nombre. Hoy, gracias. Amén.